principio, para reflexionar un poco. Viste que las efemérides nos pasan por encima. Sí. Y por ahí no alcanza el tiempo, ni en la vida cotidiana ni en los medios de comunicación, para incluir las reflexiones que son necesarias. Y en un primer momento nos quedó pendiente, por lo menos en nuestro programa, y también queríamos hacer referencia a eso, el 24 de marzo, los 50 años de la última dictadura militar en nuestro país, y puntualmente me interesaba que invitarte a hacer esta reflexión, que lo hagamos juntas, sobre cómo fue o cómo se visibiliza la participación o la presencia del colectivo LGBT. Ayúdame con la sigla. Sí, Vamos a decir el colectivo LGTBQ+, y ya está. Con Muy eso, bien. el más es como que engloba todo, o no dejamos a nadie afuera. Exacto, esos colectivos que también queremos incluir. Bien, y pudimos ver en diferentes medios de comunicación, y fue un tema de debate, el tema número, el tema de la cantidad, sigue siéndolo. Y vimos la utilización del número 30.400. Bien. Vinculado al colectivo. Bueno, un poco era invitarte hoy a conocer tu reflexión sobre esto. Sí, yo debo decirlo, yo tengo 53 años, o sea que era muy pequeña en la época de la dictadura. Yo es como que viví, esto lo digo a nivel personal porque por Claro. ahí esto significa que tuve que sentarme a leer, a estudiar, a rever la historia, porque la historia uno la conoce, porque te la enseñan en la escuela secundaria sobre todo. Donde creo que todos hemos visto, por ejemplo, la película La Noche de los Lápices, y es como el puntapié para, para que entres en este mundo de lo que significa la historia de esa época tan nefasta para nuestro país. Debo reconocer que recién de adulta y desde que empecé a luchar por los derechos humanos es donde empecé a entender esa parte de la historia, porque es muy complejo. Hay muchas miradas sobre eso, que eso me encanta poder venir a charlarlo con ustedes, y por qué no con la audiencia también, si manda mensajitos. Primero quiero aclarar que no soy ni socióloga ni historiadora, por supuesto. soy una militante, vuelvo a repetir. Yo considero, porque me piden, presentate, yo digo, bueno, yo soy Patricia Rearte, defensora de los derechos humanos y de la diversidad, y hace 20 años que dedico gran parte de mi vida a eso, a dar charla, porque yo digo capacitación y capacitarte en que no, uno se termina capacitando solo cuando empieza a leer y se empieza a interesar por una temática. Yo puedo darte como un indicio o tirar como a la palestra esto de discutamos o debatamos o reflexionemos sobre esto. Sí, y cada uno desde su mirada, ¿no? Viste que vos decías recién, es un tema muy complejo, y yo creo que sí, que es muy complejo y que es necesario cada vez, cada año, en cada oportunidad que conmemoramos esta fecha, traer a la mesa, o volver a reflexionar o a discutir o a sumar perspectivas, porque siempre hay algo más, y creo que en estos tiempos yo me hacía la pregunta en los días del 24, ¿cómo le explicamos a quienes no vivieron justamente la dictadura qué fue lo que pasó? Yo tampoco nací en el proceso de la dictadura, no estuve muy alejada tampoco, no me voy a hacer, no soy tan joven como creen, pero bueno, es una responsabilidad civil, claro, creo aparte yo, que no sé si te habrá pasado que a medida que nos fueron enseñando la historia, nosotros nos enseñaron de una forma en la escuela secundaria, y obvio que la forma en que nos enseñaron ciertas partes de la historia también dependía del pensamiento del docente, de su ideología y de su posición frente a esa situación histórica o frente a ese personaje de la historia. Porque por ahí nosotros teníamos como idealizados a los próceres, Sarmiento, tipo un santo, San Martín, Belgrano. Y después, cuando uno va creciendo, se va dando cuenta que eran personas de carne y hueso como nosotras y nosotras, y donde le pasaban cosas, y nos vamos enterando de que tenía una hija, y después bueno, Belgrano
hay gente que dice que era parte del colectivo LGTB y que le costaba mucho porque estaba en el mundo de la milicia, un mundo muy, muy machista. De Sarmiento, por ejemplo, cuando me enteré la otra parte de la historia de lo que pasaba con él y su relación con los pueblos originarios, yo me sorprendí mucho porque yo Sarmiento, para mí, yo me acuerdo que cantaba el himno a Sarmiento y para mí era mi ídolo Sarmiento y decía, me lo imaginaba a Sarmiento en el medio del campo enseñándole a las infancias de los pueblos originarios y no fue tan así. Entonces digo, como uno con la edad revé. Entonces creo que está buenísimo estos debates. Yo estos últimos días, obvio, como cada vez que se acerca el 24 de marzo, vos a través de los medios, ahora mucho en las redes sociales se genera el gran debate. ¿Fueron 30.000 o eran realmente 10.000? Alguien agrandó el número por un tema político, por un tema económico, por un tema... Y yo digo, qué increíble, pensaba, ¿no? Estar discutiendo un número, yo digo, ¿qué diferencia hay entre que hayan sido 5.000, 1.000, 10? Un desaparecido, está bien, cada uno lo justifica de su mirada. Para mí no me varía mucho si fueron 10.000, 15, 20, 30, porque justamente muchas personas están desaparecidas, no las vieron nunca más. ¿Y cuántas habrán desaparecido y no nos enteramos? y no nos No queda enteramos? registro. Como por ejemplo las personas del colectivo. Yo, si quieren, les voy a compartir. Esto lo hablé en el trabajo antes de venir, porque bueno, yo soy una funcionaria y esto que les voy a compartir, que es un poco contar el porqué de los 400. Muy bien. Dónde se originó, para que nos pongamos en un contexto y de ahí, si quieren, debatimos. Esto yo lo iba a leer en la Plaza de la Memoria el día 24, pero como se suspendió... voy a buscar mis lentes. Muy bien. Desde que como se suspendió por el clima. Sí, esa noche lamentablemente había organizado una vigilia hermosa con muchas actividades, propuestas artísticas. Bueno, lo de la plaza que lo suspendimos en pleno, se estaba haciendo en realidad y tuvimos que levantar todo porque nos volaban las carpas del hospital, de los artesanos, así que fue una pena, había un escenario precioso. ¿Eso fue el día domingo? No, ¿que se suspendió? El día antes. Claro, porque el lunes era la vigilia la noche que se suspendió. Claro, el lunes a la tarde fue. El lunes a la tarde. Fue el lunes y directamente por un tema de seguridad estaba muy fuerte. Hubo que suspender todo. Así que bueno, paso a compartirles. Te escuchamos. Algo que fui escribiendo, pero no es que yo inventé todo esto, está todo inventado ya, como digo yo. Fui como recopilando diferentes frases y textos que fui encontrando en varios medios. Dice, hablar de los 30.400 desaparecidos de la última dictadura militar argentina es hablar de vidas truncadas, de proyectos arrebatados, de familias quebradas. Es hablar de una herida profunda que aún atraviesa nuestra historia colectiva. Pero también es, y sobre todo, un compromiso, el de no olvidar, el de construir verdad y el de sostener la justicia. Sin embargo, cuando decimos 30.400, también debemos preguntarnos quiénes eran, qué sueños tenían, qué identidades habitaban. Entre ellos había mujeres, muchas de ellas militantes, trabajadoras, madres, estudiantes, que no solo fueron perseguidas por sus ideas, sino también por desafiar los mandatos de su tiempo. Hubo personas del colectivo LGTBIQ+, cuyas identidades fueron silenciadas, incluso dentro del propio relato histórico, víctimas de una violencia que combinó el terrorismo de Estado con la discriminación estructural. Recordar desde una perspectiva de diversidad y género implica ampliar la mirada, implica reconocer que la represión también tuvo un sesgo específico sobre los cuerpos y las identidades. Hubo violencia sexual sistemática, apropiación de niños y niñas, persecución por orientación sexual e identidad de género.
Estas historias muchas veces fueron invisibilizadas y también son parte de la memoria que debemos reconstruir. Como sociedad tenemos la responsabilidad de nombrar lo que durante tanto tiempo fue callado, porque lo que no se nombra no existe y lo que no existe no se repara. La cifra 30.400 surge a partir del testimonio del rabino Marcher Meyer, uno de los 13 miembros de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, creada por el presidente Raúl Alfonsín para investigar las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Si bien el informe de la comisión, popularizado por el título Nunca Más, no incluye en ningún momento las palabras travesti, homosexual, gay ni lesbiana, fue el propio rabino el que detectó la presencia de 400 personas que pertenecían a la comunidad LGTBIQ+. Meyer tenía cercanía con Carlos Jáuregui, un activista gay y primer presidente de la Comisión Homosexual Argentina, la muy conocida CHA, a quien le habría comunicado que 400 personas habían recibido, por su orientación sexual, un trato especialmente sádico y violento en los centros de detención clandestinos. Esta información no formó parte en el informe final por la insistencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, cuyo origen fue en una capilla de la Iglesia Católica. Sin embargo, trascendió por la militancia y la constancia. Desde nuestro lugar, como Dirección de Diversidad de Género de la Municipalidad de Caleta Olivia, asumimos el compromiso de sostener una memoria inclusiva que abrace todas las identidades y que reconozca que la lucha por los derechos humanos es también la lucha por la igualdad, por la dignidad y por el respeto a las diferencias. La memoria no solo es un ejercicio del pasado, es una herramienta para el presente y una guía para el futuro. Nos enseña que el odio, la exclusión y la violencia no puede tener un lugar en una sociedad democrática. Nos recuerda que cada derecho conquistado ha sido fruto de luchas colectivas, muchas veces pagadas con el costo más alto. Así que bueno, nada, eso era más o menos hoy frente a esta audiencia. Por ahí digo, reafirmamos ese compromiso que tenemos desde la Dirección de Diversidad, el de querer tener una Caleta donde la diversidad no sea motivo de persecución, sino de orgullo, y donde nunca más el Estado sea instrumento de terror, ¿no? Sino garante de derechos, donde nunca más tengamos que contar ausencias. Así que nada, por cada uno de los 30.400 que vive en nuestra memoria, nuestras luchas, y en cada paso que damos por una sociedad más justa, más equitativa y más igualitaria. Hermoso, Patricia. La verdad que me pone muy contenta que pese a que haya tenido que suspenderse ese acto, hayas podido incluir ese texto en este espacio. Es la primera vez que lo leo, o sea, porque están pasando cosas en mi vida personal que han hecho que los medios se hayan hecho eco de eso, un tema de salud. Entonces es como que todos han ido a mi casa y muchos, el canal, bueno, otros medios masivos también, y es como que pasó medio como ya a segundo plano esto, y aparte la misma vorágine, no sé si les pasa, porque hoy ya estamos hablando del 2 de abril, ya hoy hay vigilia, hay carrera, hay como, entonces como la misma vorágine nos lleva, y más cuando hay efemérides muy cercanas, ¿no? Y está bueno esto que decís vos de poder también sentarnos a pensar en la reflexión cada vez que ocurre una efeméride, ¿no? Sí, bueno, acá nosotros tratamos de hacer un alto siempre, para diferentes cosas, ¿no? Como para hacer una pausa, para reflexionar, para descansar, para no sé, para lo que fuere necesario, pero hacer una pausa, porque si no es como todo nos pasa demasiado rápido. Y en esa rapidez hay muchos temas que dejamos de hablar o se lo dejamos concedido el espacio de la reflexión a las redes sociales, al contenido muy cortito, a lo que
todo es muy rápido, ya pasó, ya lo estroleé, ya lo pasé a otro reel, a otro TikTok. Entonces, en este espacio buscamos que ese ritmo tan rápido de la vida cotidiana vaya un poquito más lento, aunque sean estas 2 horas, y podamos darnos el tiempo de tener este tipo de reflexiones, de volver a reflexionar a pocos días, semanas del 24 y a volver a confirmar el compromiso de la memoria, la importancia de defender los derechos humanos, de poder contar o incluir las diferentes miradas o perspectivas de la historia para que ese relato, esa narrativa que vamos reproduciendo de diferentes maneras nos incluya a todos, incluya a todos los colectivos. Y el número y el debate, digo yo, lo decía por ahí en conversaciones con diferentes personas, el debate de la cifra, que hoy también, que en este mes estuvo muy discutido. Hubo un juicio, diferentes juicios ejemplares a nivel mundial, en donde se comprobaron las atrocidades cometidas dentro del marco de la dictadura, y eso que fue juzgado no puede ser dudado, digo yo, ¿no? Sí. Ya tenemos esa certeza y por lo menos creo yo que no está bueno volver a ese debate, a poner en duda. Yo creo que no está puesto en duda, que lo que ha sido demostrado simplemente es, y lo que tenemos que hacer ahora es volver a reflexionar cada vez que sea oportuno para seguir construyendo la intención de los derechos humanos, digo yo, ¿no? De seguir en ese trabajo, que es un trabajo diario. Sí, creo que primero es fundamental tener estos tipos de espacios para reflexionar dentro de los medios. Yo trabajé mucho tiempo en la radio y realmente el tema de conseguir espacios en diferentes radios a veces termina siendo muy condicionado por el tema de lo económico, porque un programa donde nos sentamos a debatir sobre cosas, sobre la existencia, sobre la vida, sobre... yo siempre digo que no es muy vendible, porque no podemos estar hablando de, no sé, del pensamiento o sobre esto, y hago una pausita. Verdulería Don Pepe, 2 kilos de tomate. Vos sabés que yo creo que sí es vendible. ¿Sí? Bueno, yo estoy hablando, yo abandoné la radio hace 5 años, ya no más, 10 años, y me han ofrecido volver a hacer radio, pero realmente para hacer bien un programa de radio hay que tener algo de costo de dinero o tenés que tener una radio que te dé todo. Entonces, para una poder trabajar tranquila, porque... Sí, la libertad de poder expresarte también. No, eso yo creo que es lo... Casi siempre, si una radio te convoca es porque sabe más o menos por dónde vas a ir. Pero bueno, por ahí hay gente que como trabaja en la operación técnica, que vive de eso, y hay que ver si a veces se le puede pagar, obvio, claro. Una coconductora, no sé si estás cobrando vos, pero no sé quién es la coconductora, o las dos conducen, y lleva tiempo. Sí, yo creo que la gente por ahí no sabe esto, ¿no? Pero durante toda la semana, a veces es un programa, yo siempre hacía un solo programa semanal de 2 horas, que a veces se extendía 2 horas y media, claro. Y realmente era agotador para mí en el sentido de que yo durante toda la semana primero estaba buscando invitadas que tengan que ver con lo que íbamos a la temática que íbamos a tomar, todo eso. Después hay que la música. Sí. Es un laburo. Sí, no solo es un tenés que dedicarle un tiempo. Claro. Es un trabajo más dentro de la vida de nosotras, sí, es ¿no? un trabajo. Entonces, que uno lo hace con mucho amor, porque una vez, yo siempre lo digo, una vez que entras a la radio, ese amor te queda. Puede ser que te la alejes, por ejemplo, en mi caso estoy como con un divorcio con la radio, pero yo ojalá que pueda volver a hacer radio. Claro. Yo considero que la radio es mágica. Yo siempre digo que la radio tiene eso de que podés llegar hasta la casita más humilde que está en el barrio más alejado del centro, hasta ese caserón que está en la Costanera que todos admiramos y decimos, ay, cómo me gustaría vivir en esa casa. La radio tiene eso. La radio no discrimina, está acompañándote en una guardia de un hospital, en la guardia de la policía, en un taller mecánico, en un comercio, a las empleadas de comercio. La radio tiene eso, algo mágico que llega a todo el mundo. Y la gente en Caleta, increíblemente, digo esto increíblemente porque yo hasta fui invitada al Congreso por mi programa de radio en su momento, y he podido charlar con gente que hacía radio en toda la Argentina, este tipo de programas.
que son sociales, como yo digo, y tal vez no tan vendibles. Y la particularidad de Caleta, la cantidad de radios que tiene, esto significa que mucha gente Hay un montón. escucha radio. Sí. La gente por ahí prefiere escuchar radio a estar frente al televisor. Claro. O Sí, bueno, igual entonces ahora está viste que se transformó totalmente, porque a la radio le sumamos el streaming. el streaming, que yo entonces todavía estoy es entendiendo, como- no entiendo es mucho como un todavía. poco, es la nueva Bueno, tele. es otra. No es la tele, pero es una nueva forma de sumarle la imagen también. Sí, 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 Y bueno, también eso sí. democratiza un montón porque no estás dentro de los canales nacionales. Y Digamos, tenés otra es libertad de hablar otras cosas por ahí, ¿no? Sí, También, depende. por lo sí. que entendí yo. Pero yo Eh, creo que hay mucha más diversidad de temas, por supuesto, Sí. también. Y porque hay muchos más canales, formas, digamos, no medios para generar contenido. Antes de que te despidamos, no te quiero dejar de preguntar por el 31 de marzo, que fue el día, creo que es nacional, de Es la visibilidad. internacional. Es internacional. Sí, es el Día Internacional de la Visibilidad Trans, que en Michigan fue creado por una compañera que salió ese día en esta ciudad en Estados Unidos con la bandera y empezó a juntar gente y bueno, y a partir de ahí se decidió tomar en Estados Unidos como el Día de la Visibilidad Trans. Y de a poquito se fue como contagiando, ¿no? Y se fue como propagando. Y bueno, hoy y el 31 es el Día Internacional que bueno, sobre todo en las grandes ciudades se hacen como movidas Ujú. grandes. Y nosotros tenemos acá en Caleta la situación de que todo el mundo me pregunta números, que está bien, yo entiendo, los números son importantes, pero en nuestro colectivo es muy difícil hablar de números. Fue muy difícil instalar, entre comillas, esto de los 30.400, que en realidad 400 sería como un número simbólico que habla de las personas del colectivo que desaparecieron en la época de la dictadura militar. Y lo mismo me pasa desde la oficina, Ujú. desde el observatorio, desde... yo no puedo decir exactamente cuántas personas del colectivo lésbico hay en Caleta, Claro. cuántas personas homosexuales o gay en realidad hay en Caleta, cuántas personas travesti, cuántas personas trans, cuántas personas intersex, cuántas personas bisexuales, porque primero estamos en una... ¿Es intención de la dirección o del área hacer una estadística? Es que es imposible, Es imposible. porque nosotros no Pero podemos puede haber obligar una a la... convocatoria abierta, sí, ¿no? nosotros hemos participado de un montón de encuestas y intentamos llegar a la mayor cantidad de gente posible. Por ahí hoy las adolescencias tienen otra apertura y es como que se animan abiertamente a decir, me siento de tal forma, Claro. a pesar de, supongamos, ¿no? De un varón trans, decir, me siento varón, a pesar de haber nacido biológicamente mujer, o digo, no sé, me gustan tanto mujeres como varones, como hablan los adolescentes, entonces es como que ellos tienen otra libertad para expresar. Esto no significa que no haya discriminación, no, la discriminación sigue estando, lamentablemente, somos una ciudad pequeña todavía, donde el estigma todavía está. Cuesta mucho que las familias acepten. ¿Acompañan? Sí, acompañan las familias. Yo en la oficina atiendo sobre todo mamás. Las mamás son las que más acompañan. ¿Han ido papás? Sí, han ido papás. Son los menos, pero han ido, que también por ahí son papás que se han hecho cargo de sus hijas y se han enterado de que tienen una identidad trans o está transicionando. O es de la comunidad gay o es de la comunidad lésbica y acompañan. Pero son más las mamás las que están siempre ahí y bueno, y es también acompañar a la familia, ¿no? Desde nuestra dirección nosotros lo que hacemos, tenemos un grupo de profesionales, psicólogos y trabajadoras sociales que nos están apuntalando en esa parte y cuando tenemos las charlas lo que se busca es primero acompañar, contener, después ver las necesidades de cada persona según lo que estén pasando y a partir de ahí empezar a articular, ¿no? Se necesita esto, bueno, articulamos. No tiene carne del hospital, se articula. Y por ahí a veces necesitamos
no sé si cupos es la palabra, porque se enoja mucha gente cuando decimos cupos, ustedes mismos se están autodiscriminando. Y no, a veces necesitamos cupos, primero porque las personas que tal vez se acercan por primera vez al hospital, y supongamos un varón trans, pero necesita hacerse un estudio ginecológico. A la persona trans, si ya tiene su expresión de género varonil, se tiene pelo cortito y un montón de características que va tomando acorde a lo que desea de su imagen, en este caso, por ejemplo, verse más masculino, que vaya a una ginecóloga, ya que estén en un consultorio de una ginecóloga, ya todo el mundo como, ¿qué estará haciendo? Entonces, intenten por ahí pensar un poquito en la incomodidad para esa persona. Claro. Entonces, es como que hay que hacer todo un trabajo también, primero para apuntalar a esa persona y hacerla entender que tiene que cuidar su salud, y después también a los médicos darles charlas y capacitación. Por ejemplo, que no te llamen con el nombre del DNI si ven que frente a la persona. Por ahí, bueno, en el hospital, por ejemplo, ahora te llaman por el apellido. Pero bueno, con el hospital se ha hecho un trabajo enorme. Yo hace 7 años que estoy en la área de diversidad y ya nos hemos cansado de trabajar juntos y muchos ya están como bastante ayornados con el tema de la ley de identidad de género, que nuestra ley de identidad de género dice que las personas tienen la obligación de tratarnos como nosotros deseamos, ¿no? Que nos llamen como nosotros deseamos, más allá de que tengamos o no hecho el cambio en el DNI, ¿sí? Y que hay un sistema, yo le digo nomenclatura, de cómo se debe registrar a una persona travesti trans en una documentación cuando uno no tiene el cambio de DNI para no infringir esta ley. Claro. ¿No? Que la ley, dentro de su ley, tiene un ítem de trato digno que habla exclusivamente de esto, que hay formas, y eso hay como una resistencia. Claro. Pues dicen, no, a mí me trajo un DNI de varón, y por más que venga vestida de Barbie, yo le tengo que poner el nombre. A ver, señor, señora, administrativo, administrativa, hay una ley. La ley se tiene que respetar, nos agrade o no, o el pensamiento que tengamos sobre la diversidad o no, hay que llenarlo tal cual la ley, si no, se está infringiendo una ley. Por eso es tan importante la articulación entre las áreas públicas del Estado, de los diferentes niveles del Estado, para que estas leyes puedan reflejarse en la realidad. Yo creo que ese es nuestro trabajo principal, promoción y difusión. No, esto que me invitaste vos a venir a hacer acá, que tal vez estoy llegando a un público que tal vez no tenía ni idea de esto de los 30.400. O tal vez un público que dice, yo no sabía que existía un área de diversidad, por ejemplo, en la municipalidad. Porque uno puede creer que llega a todo el mundo, pero no siempre es así. Caleta es grande, hay mucha gente que ha venido hace poco acá, de otras provincias. Entonces, creo que está bueno. Ese es el gran trabajo que tenemos. En esto es súper importante los medios. Yo acá he venido un montón de veces invitada con otros programas a la mañana, informativos, a comentar eventos, actividades. Así que nada, es un trabajo en conjunto. A ver, lo que deseamos es esto, como yo dije, una Caleta más inclusiva, más igualitaria. Igualitaria, cuando digo igualitaria, significa que todos tengamos los derechos por igual, cosa que no pasa. Las personas del colectivo, por ahí, frente a ciertas situaciones de salud, acá no hay médicos especialistas, así que hay que irse, por lo general, a Buenos Aires. Bueno, y así en muchos aspectos de la vida. Un alquiler, por ejemplo, para una persona travesti trans en Caleta, muy poca gente le quiere alquilar a las personas travesti trans porque piensan que la persona, ya deducen que si la persona es trans se va a querer prostituir y me va a usar la casa para eso o el departamento para eso. Entonces, están los vivos que te cobran 3 veces más el alquiler, ¿no? O está la gente que directamente te dice no, porque relacionan a las personas, sobre todo travesti trans, con la droga, la prostitución. Por ahí yo digo, el varón trans, justamente porque estamos en una sociedad bastante copada por la masculinidad, por decirlo de alguna forma, para no usar el término machista, un varón trans no la
entre comillas, porque la pasan mal también, También, pero no tan mal, porque su imagen masculina, los varones tienen eso que en muy poquito tiempo, y más si hacen tratamientos hormonales, logran una expresión de género, es increíble. Yo creo que ustedes, la población de varones trans duplica la población de mujeres trans en Caleta Olivia. Yo calculo que más o menos, ya que hablamos de números, ustedes díganme cuando Sí, basta, no te basta. preocupes que... Bueno, Lo vamos a hacer las todo. mujeres trans, las veo muy a las dos interesadas con los ojitos. Yo me doy cuenta Escuchando cuando atento. aburro, ¿viste? Ya aprendí. Las mujeres trans calculamos más o menos que nosotros hemos conocido a través de la oficina o vemos o nos hemos cruzado o la gente misma viene y nos dice, en mi trabajo hay una persona trans. Entonces uno ya más o menos va como llevando un conteo. Yo calculo que vuelvo a repetir, que nosotros más o menos hemos conocido 40, 50 mujeres trans, pero varones trans es el doble. Y esto lo charlo siempre que puedo con otras áreas de diversidad de toda la provincia y de toda la Ujú. Argentina, porque tengo mucho contacto, tengo una red que tiene que ver con las áreas de diversidad también. Y se extrañan. Dicen, ¿por qué tantos varones trans? Y justamente porque es una sociedad donde está tan masculinizada, por decirlo de alguna forma, que los varones está hasta aceptable que seas un varón trans. Porque Claro, no está tan Decidiste- juzgado como la mujer. claro, decidiste Ujú. ser varón. Claro. Y yo siempre que cuento esto me acuerdo de el chico que estuvo en Gran Hermano, que fue el varón trans, el primer varón, la persona trans que entró a Gran Hermano, que él contaba que él había tomado la decisión de contarle a su padre que era un varón trans. Y dice que ese día llega a su casa, su papá estaba sentado en el sillón mirando la tele y se sienta al lado y le dice al papá, papá, te tengo que contar algo. Y el padre dice, sí, decime, hija. Y dice, yo soy un varón trans. Y dice que el papá lo abrazó fuertemente. Ay, dice, qué buena noticia. Yo pensé que me ibas a decir que eras lesbiana. Qué increíble, ¿no? O sea, Tremendo. el papá estaba... Dentro de los Claro. males, entre Claro. comillas, era El menos- claro, dramático. elegiste... Elegiste bien. ¿no? Lo Que, menos, no, tremendo es igual increíble, eso, te deja Pato. pensando, porque vos decís, Sí, lo malo iba a ser si o le sea, gustaba como otra estás mujer. roto, pero no tan roto. Sí. Así ¿No? que bueno, nada, yo agradecerles la invitación, a disposición. A Sí, disposición vamos a estar en contacto. no solo desde la dirección, sino por ahí como militante independiente de los derechos humanos, que podamos sentarnos y debatir sobre todas estas cosas, que por ahí siempre hay algo para debatir sobre el tema del derecho de las personas en general. No es que yo separo cuando digo los derechos de las personas, el derecho a la educación, derecho a la Ujú. vivienda, derecho a la salud, derecho a la identidad, un montón de cosas, así que vuelvo a repetir, a disposición de ustedes. Ojalá que no haya aburrido a la audiencia. Vamos a ver ahí, no no. pude mirar si había mensajitos. Ya vamos a chusmear. sí, Bueno, sí, para sí. nosotros hermoso recibirte, Patricia, agradecerte por tu presencia, por disponer de este tiempo para venir a visitarnos y compartir la palabra. Así que bueno, ya estamos, hemos creado una red, así que vamos a estar en contacto. Sí, así que bueno, a disposición y bueno, que tengan Gracias. un buen programa. Gracias, Muchas Pato. gracias. Separamos porque Lo- ya nuestra siguiente invitada debe andar cerca. Les va a tocar la puerta ya. Ahí está.